Kuali temetzon tlapaloa sankan un ennemi sankan un tetskaki niman nochipan nehua temets tlasotla nikan oksejpa temets nohnotza. Aman in tonali nikislamiki ika un tlahtoli wan tetzawitl tlahtolis melauak nikuelita. Aman yehua okikak ken kihtoua on tepetzintli tehuan tlahtlahtoua niman on nemilistli ihkon itoka Quilletepec kihtoua tetzawitl. Matemetzon tlahtoli uan tlen un kita noixtololojuan ihkon okihli Quilletepec. Kuak oninoskalti onikak ika on tepetzintli kitokayocha Quilletepec. Nikan nikihtos ken on nomati kihtoua tetzawitl. Kuak okitlahtlahtolkej yehua okikak ika on tepetzintli okihto nehua nineme tlahkotian kihtoua on tepetzintli niman nonakastlan nehneme atzintli ompa otitlachihchiuihkej. Noikniuan okihtojkej tla on atzintli nehnemis tlahkon matitlachihchiuilikan. Otitlahtlanihkej ejekatl ika makuika makixixine xinachtli makintlatlali inakastlan atzintli ompa makintetekpana niman kuali miyek kuauitl no iskaltiskej nokoteuaskej noneluayotiskej. Aman on itoka atempantzin atempan. Otinemilkih ika on atzintli noskaltis niman kuali tetzolinis. Otitlahtlanihkeh soyatepetl ika matlahtzakuili on ikonetzin ostotzin makita niman matetzihli tla kisa on atl. Otitlahtlanilkeh atzintli tlaltzintli ika mahkomoliui ihkon kuali ompa noseuis on atzintli ompa komonis ompa posonis kikauas itlaueltzin. Otitlankih niman nehua onetzilihkeh ika atzintli niselis moxtzintli, niselis ayehtzintli niman niteteltis on atentli ihkon kihtoua Quilletepec. Tla ueyiya notata niman nonana tepeueue niman techaltzintli nechpaleuisi. Amantzin notata nechmaluiya. Xkaman nechkaua, xnechmakaua.
ya teconsehuan quipia atl ompa nemi ihtik itoka Ostotitlan. Ipan in tonalten ninahmana yonetzilkahki ipan noikxihtsin nihpia htsintzin tlakuali miyek nokoneuan nopampanoa nipake ika noihuitia nehnemi kontlahpaloa notata niman nonana niman nehua nikan ninemi niyoltika nitekipanoa un atl maka xixinis ijkon notoka Quilletepec. Tetzauitl okikak niman nochi in tlahtoli okihkuilo niman aman nehua kuali nikihtoua. Hola a todos. Buenos días, los saludo con mucho gusto desde los lugares donde nos escuchen. Hoy toca hablar de un relato que, como siempre, lo disfruto mucho porque tiene sabrosura de pensamiento, sabrosura de decirlo. Y esta vez Tetzauitl platicó con un cerrito. Ese cerrito se llama Cerrito de Lluvia. Es un relato y es el número 18 que dice así. Dice el Cerrito de la Lluvia: Tetzauitl, déjame contarte una cosa. Déjame decirte lo que mis ojos ven. Cuando crecí, escuché en la voz de mis antepasados de que yo me llamo Cerrito de la Lluvia. Hoy te platicaré cómo me siento, porque soy el cerrito consentido. Yo estoy en el centro, dice el cerrito. A mis lados tengo el agua corriendo, caminando. Mis hermanos y yo, los otros cerros, hicimos nuestro trabajo. Mis hermanos pensaron que algún día esta agua va a aprender a caminar, va a crecer y nosotros necesitamos atenderlo, procurarlo. Entonces le pedimos al viento que lleve la semilla y los coloque en las orillas para que después de mucho tiempo puedan echar raíz los árboles, esos árboles que hoy conocemos como ahuehuetes, los árboles fuertes, viejos, que llaman al agua. Y después, ese cauce es lo que nosotros conocemos como el río. Pensamos que si esta agua llega a desarrollarse, puede movernos. Entonces le dijimos a nuestro cerrito, hermano llamado Cerrito de Palma, que esté muy atento sobre su crecimiento. Su ojo, que es una cueva, nos diga si éste ha crecido para que nosotros podamos ajustarlo a su cauce. Le pedimos a la tierra que cambie su forma,
que haga huecos para hacer descansar el agua, que haga su corazón grande, para que ahí descanse, para que ahí tropiece, para que ahí descargue su coraje. Así lo pensamos. Me dijeron, tu trabajo, cerrito de lluvia, será recibir el agua. Tu trabajo será recibir a la nube. Tu trabajo será recibir a la niebla. Además, cuidarás el agua, cuidarás el río. Si crece mucho, le dirás a tu padre, el cerro viejo, y al peñasco, que te ayuden. Ahora mi padre me cuida, me guía, no me suelta. Nunca ha soltado agua de su boca, a pesar de que está lleno. Su boca, cuyo nombre es el cerro de la cueva, no tiene sed. En este tiempo me he sentido muy triste. Ya me olvidaron. En mi ombligo tengo muy poquita comida. Muchos de mis hijos caminan sobre mí y eso también me alimenta. Sus pies, sus huellas, porque me gusta que vayan a visitar a mi padre, a mi madre. Eso me mantiene vivo. Y yo sigo cuidando el río, porque ese es mi trabajo. Tetzahuit le dio mucho escuchar este relato. Lo escribió y hoy se los puedo contar a través de este medio. Es un trabajo que hacen los cerritos en estas regiones que nosotros conocemos como la montaña de Guerrero. Muchas gracias y buenos días.